¿Cómo están, amigos de Es Diario? Bienvenidos un día más a Es Política, el programa de cada fin de semana donde analizamos con entrevistas, tertulia, análisis los temas de actualidad más relevantes de cada semana y desde luego un tema importantísimo, clave, que está el foco desde luego mediático puesto en él de esta semana, es la declaración voluntaria, recordemos, voluntaria de Víctor de Aldama, el empresario, el principal comisionista del caso Koldo, que estaba en prisión preventiva, ya está en libertad, estaba desde octubre en prisión preventiva. Ha pedido al juez declarar voluntariamente en la Audiencia Nacional, declaró ante el magistrado Ismael Moreno. Y claro, hay muchas preguntas jurídicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estrategia procesal de defensa está siguiendo? Otras preguntas jurídicas que me gustaría comentar, analizar con nuestro invitado de lujo, Nacho Fuster Fabra, de Fuster Fabra. Vamos a verlo en pantalla. Nacho, ¿cómo estás? Un placer, abogado. Un placer, como siempre. Bueno, la primera pregunta, Nacho. ¿Qué estrategia? Claro, conocemos que el abogado que tiene Víctor de Aldama es experto en conseguir, digamos, beneficios judiciales, de llegar a acuerdos, ¿no?, con la Fiscalía, de llegar a acuerdos, por tanto, para beneficiar a su cliente, en este caso a Víctor de Aldama, el principal comisionista del caso Koldo. Pero, ¿cómo se puede explicar la declaración voluntaria que pidió ante el juez? Por tanto, la estrategia de defensa que está tejiendo Víctor de Aldama. Bueno, la verdad es que en muchas ocasiones la gente le llama la atención, ¿no? Y piensa que qué barbaridad esto que está sucediendo y suena como extraño, pero no es nada más lejos de la realidad. Al final, las estrategias que utilizan los abogados penalistas, muchas de ellas pasan precisamente por yo creo que dos vertientes. La primera es no decir absolutamente nada y contar con que su cliente, en este caso, guarde silencio y espere a tener la recopilación de todas las pruebas para poder argumentar qué es lo que ha sucedido, cómo ha sucedido y sobre todo cuál es su estrategia de defensa con respecto a exculparse con lo que ha pasado. Y luego otra es colaborar con la justicia. Son dos tácticas perfectamente comprensibles y sobre todo cuando tienen una finalidad, y es que además los abogados que lleva Víctor de Aldama son de reconocido prestigio y que muy bien saben manejar perfectamente los tiempos y han considerado que a lo mejor lo adecuado era prestar una declaración en la cual, más que dar ya una versión, yo creo que inculpatoria hacia Víctor de Aldama, lo que están haciendo básicamente es marcar los términos de la investigación y sobre todo cuáles son esos puntos en los que el juez quiera o no centrarse y la Fiscalía quiere investigar respecto a lo que ha sucedido. Yendo al meollo del asunto, claro, se ha autoinculpado. Realmente Víctor de Aldama, en dos delitos que no se conocía, o sea, en dos presuntos delitos, ¿no? Aseguró en sede judicial que le pagó comisiones a través de Koldo García, le pagó comisiones a Santos Cerdán, el actual secretario de organización del Partido Socialista, y que además Ángel Víctor Torres, ministro actual del gobierno de Sánchez, pues le pidió comisiones. Claro, de esto no hay pruebas, pero realmente se autoinculpó Víctor Aldama. ¿Hasta qué punto puede ser también una estrategia correcta el autoinculparse? Eso, claro, se puede entender como colaborar, ¿no?, con la justicia, pero no aportó a día de hoy ningún tipo de pruebas en la realidad. Bueno, lo que tenemos es una cuasi confesión, que es lo que se ha producido, y obviamente hay un trabajo, seguramente hay un trabajo por detrás, tanto de los letrados como de la Fiscalía, para ver en qué puntos se quieren encontrar y qué es lo que va a colaborar, en este caso, Víctor de Aldama. Es fundamental, es verdad que los investigados en su caso pueden contestar a todas las preguntas, alguna pueden incluso llegar a mentir, ¿no?, como se dice vulgarmente, y la gente lo entiende así. Pero también es verdad que los investigados, en el caso de que quieran prestar una declaración en la cual reconozcan o parezca que reconocen los hechos y que aporten datos para que se continúe esa investigación judicial, pues repercute también en unos ciertos beneficios a la hora, pensemos, que quieran llegar a una conformidad. La pregunta es ¿por qué ahora lo han puesto en libertad? Claro, estaba en prisión preventiva, entre otras cosas, por riesgo de fuga, que es uno de los principios clave, de las claves para poner a alguien en prisión preventiva, ¿no? Claro, ahora está en libertad, pero hay personas que dicen, claro, está en libertad porque el juez piensa que es verdad lo que ha dicho, aunque no aporta pruebas. Eso no es del todo así, ¿no? Entiendo. Eso es, o sea, son tres requisitos, ¿no?, para al final que de una u otra manera pueda estar alguien que estaba en prisión provisional preventiva pueda salir de la misma. Y los ha cumplido. Al final, lo que nos ha trasladado desde los medios de comunicación, lo que ha sucedido, parece que se ha cumplido. Además, la Fiscalía lo ha apoyado. En primer lugar, que haya un peligro, ¿no?,
de obstruir a la investigación de la justicia, que haya una posible destrucción de pruebas. Esto ya no sucede porque ha aportado muchos datos y ha dado muchas cuestiones en las cuales, visto por lo que hemos comprobado en los medios de comunicación, ya tenía la UCO, es decir, ha soportado la investigación de la UCO con sus declaraciones. En segundo lugar, un riesgo de fuga. No hay un riesgo de fuga per se, ¿por qué? Dos motivos. Uno, porque seguramente haya aportado el pasaporte y tenga unas comparecencias, y luego porque es un personaje tremendamente público. Es decir, ahora existe tanto foco que sería realmente complicado que se extrayese la acción de la justicia, y entiende el juez que, siendo un caso tan mediático, habiendo puesto las medidas que se han puesto como para evitar que se pueda extraer de la acción de la justicia y pueda comparecer, y de hecho ha comparecido ante el tribunal colaborando y hablando en los términos que esperaba la Fiscalía y el juzgado instructor, pues en este caso obviamente se ha valorado con un buen criterio, porque el criterio además doctrinal y jurisprudencial no es mantener a una persona en prisión ad eternum o sin una fecha, sino que lo que se busca precisamente es que los internamientos en prisión sean los menos posibles y lo más claros y determinados. En este caso ya se cumplen dos requisitos y queda el tercero, que es la reincidencia, que pueda seguir cometiendo hechos delictivos en el marco de esa libertad. Se ha demostrado que tampoco. ¿Por qué? Porque es una persona que ahora está en el punto de mira y que además ha dado una versión de los hechos que da a entender a su señoría que efectivamente no va a volver a cometerlos y cumple los tres requisitos para estar fuera en libertad. Claro, entonces a tenor de eso, claro, eso no se puede entender, ¿no? Esa puesta en libertad como que el juez se ha creído que Sánchez le dijo, oye, por favor, lo de la foto, se ha creído lo de Santos Cerdán No, que le es que entregó. Eso o sea, claro, no es directamente, no está relacionado, no hay causa-efecto, ¿no? Eso, o sea, ahora se tendrá que investigar, entiendo que le pedirán pruebas de todo lo que ha dicho a Víctor de Aldama, pero no se puede decir que el juez ha creído, ¿no? La versión de Víctor de Aldama, pese a que no hay pruebas todavía, al menos. No, lo que pasa es que al final en derecho penal tenemos que entender que existen, por un lado, lo que son las pruebas materiales, es decir, lo que nos lleva a la verdad de lo que ha sucedido, y luego cuestiones formales. Ahora lo que se ha cumplido es una cuestión formal. A raíz de cumplir esos requisitos que hemos dicho antes, que establecen, en este caso, nuestra legislación para no estar en prisión preventiva, lo que hace al cumplirlos es que salga inmediatamente y se le ponga en libertad, con una serie de condiciones y requisitos que serán los que le habrá puesto el juez. No nos olvidemos que además durante la instrucción, y esto se lo explicamos muchas veces a los alumnos en clase, podríamos resumirlo de esta manera. En instrucción, que es la primera fase en la que se está investigando, se averigua quién ha hecho algo y qué es lo que ha hecho. Luego, si nos vamos en terminología periodística, utilizando las 5 W, ¿no? El quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, nos vamos a la fase intermedia, que es escritos de acusación y defensa, y ahí se va a averiguar el cómo, el cuándo y el dónde. Y lo que se averiguará en el juicio es el por qué. Por qué se ha hecho, junto con todos esos factores que teníamos anteriormente, que era saber quién lo ha hecho, qué ha hecho, cuándo, cómo, dónde, y el por qué será en el juicio. Y eso determinará si va a ser una sentencia por conformidad, si va a ser una y asuma los hechos que ha cometido y se le rebaje la pena, o si en este caso habrá un juicio y se determinará si es inocente o es culpable, si en este caso se le ha acusado por algo que ha hecho o se le ha acusado por algo que no ha hecho y tiene que ser puesto en libertad con en este caso con un sobreseimiento de la causa. Eso es básicamente lo que tenemos. Lo que pasa es que se conjetura mucho y estamos en la parte tan inicial de una investigación, una instrucción, que es muy complicado. Y siguiendo con esa estrategia de defensa que hablábamos antes, ¿hasta qué punto es normal el comparecer ante un juez, autoimplicarse, autoinculparse, pero no aportar ningún tipo de prueba? Lo normal sería que hubiera aportado, además de decirlo, hubiera aportado pruebas en la declaración, ¿o no? Lo más normal, y parece que no, pero los abogados penalistas lo vivimos a diario, es lo que ha sucedido. Se presta una declaración y en esa declaración se da una serie de datos. De hecho, lo normal, la fórmula habitual, es que su señoría haya mirado al abogado del declarante y le pregunte, bueno, usted en días posteriores aportará toda esta documentación. Lo importante es ver qué va a suceder en estos días, si se va a aportar o no se va a aportar esta documentación y, sobre todo, qué dice esa documentación, de dónde ha salido, cómo ha salido y la veracidad que tiene. No se llegara a aportar esa documentación, ¿tendría algún tipo de riesgo de volver a la cárcel o no? Porque realmente no está relacionado, como hemos dicho antes, simplemente que cumple con los tres requisitos para no estar en prisión preventiva. Entonces, por mucho que imaginemos, supuestamente, hipotéticamente, fuera mentira y no hubiera ningún tipo de prueba, parece que no volvería a prisión preventiva, ¿no? En principio no, pero es una cuestión que tiene que valorar tanto el Ministerio Fiscal, que pues sería el que la puede solicitar, o en el caso si la solicita cualquier otra de las acusaciones, y ahí tiene que haber un juego entre las partes, si se cumplen los requisitos, si se tiene que mantener la libertad, o si por ende consideran que existe algún riesgo de cumplir esos tres requisitos. Uno, que interfiera en la investigación
o que pueda perjudicar las pruebas que se están sustrayendo de esa investigación. 2, riesgo de fuga. O 3, que pueda haber un indicio de que pueda seguir delinquiendo y cometiendo los mismos hechos por los que se le está enjuiciando. De las cuestiones polémicas, podemos decir, ¿no?, que ocurrió dentro de la Audiencia Nacional esta semana es que las acusaciones populares e incluso otros representantes judiciales estaban en una sala contigua, en la sala multiusos que le llaman, ¿no?, de la Audiencia Nacional, siguiendo todo a través de una pantalla, y en la sala solamente estaba, porque así también el propio Víctor de Aldama dijo que solamente iba a contestar a las preguntas tanto de su defensa como del representante de la Fiscalía Anticorrupción, ¿no?, que estaba ahí, pero las acusaciones populares, etcétera, estaban, y las defensas, ¿no?, del resto digamos, de acusados, estaba fuera en la sala aparte, ¿no? ¿Eso hasta qué punto es normal, ese tipo de privilegio? Bueno, no son privilegios, es habitual. Sí que hemos muchas veces contemplado que en una serie de declaraciones que sean muy especiales o específicas, pues bueno, se pidan una serie de peticiones, se hagan una serie de peticiones en las cuales, ojo, que Víctor de Aldama se haya acogido su derecho a contestar solamente a su letrado y a las preguntas que le haga el Ministerio Fiscal es constitucionalmente válido y es legalmente legítimo. Eso vaya por delante. Si además lo que solicita para que haya una mayor exposición con mayor tranquilidad, que pueda expresarse con toda la libertad, sin condicionamientos y sin incluso interrupciones, o que haya algún tipo de factor externo que le pueda afectar a la hora de su declaración, ya siendo una declaración tan importante, no hay ningún problema para que su señoría lo acuerde, y siempre y cuando las partes lo hayan aceptado o no se hayan opuesto, que también es importante, se puede celebrar de esta manera. Porque, repito, cuando se vulnera un derecho, en este caso, a poder interrogar o a poder manifestar, es, por ejemplo, con un testigo, pero no en un investigado, porque el investigado puede decir a quién contesta, a quién no contesta. Incluso en esa situación, si hubiera querido no contestar alguna pregunta de la Fiscalía, podría haber optado por no contestar. Si quiere no contestar alguna pregunta de alguien, de cualquiera de las personas que le ha formulado, puede optar a ello. Y como muy bien decía don Hugo, efectivamente, puede acogerse a su derecho a mentir, que es un poco surrealista manifestarlo así, pero es tal y como se manifiesta. No tiene obligación de decir la verdad, ¿no?, que es como se dice finamente. Es un eufemismo. Finamente en el argot jurídico. Y luego, ya para finalizar, esto sé que es un poco ya de ciencia ficción y desde luego eso se tendrá que ir viendo, pero habría algún tipo, claro, imaginemos, hipotéticamente hablando, que se demostrara eso que aseguró, ¿no?, Víctor de Aldama, y que era que el presidente del gobierno quería conocer al propio Víctor de Aldama con esa famosa foto, etcétera. Si eso se llegara a demostrar, si hubiera un WhatsApp, un mensaje o algo que demostrara eso, hipotéticamente hablando, insisto, ¿habría algún tipo de posibilidad de que, o ves pertinente que el magistrado, que el juez, pues cite como testigo, no como investigado, como testigo a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno? Bueno, yo creo que muchas veces la gente ahora se lleva las manos en la cabeza por esta hipotética posibilidad, pero recordemos, si repasamos la hemeroteca, que ya hemos tenido algún presidente del gobierno sentado en un banquillo declarando como testigo, lo cual no va a ser una novedad. Lo importante, y es verdad, ahora quien tiene la determinación qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, es el juez instructor. Y esto es muy importante porque si incluso ve indicios, como ha habido en otras causas, hemos visto en la causa, las múltiples causas catalanas con respecto a lo que sucedió a partir del 1 de octubre, cuando un magistrado de un tribunal decide que hay un cargo, por ejemplo, superior que tiene que ser investigado y se traslada al Tribunal Supremo, por ejemplo. Bueno, pues todas estas posibilidades son las que su señoría tiene que evaluar muy pormenorizadamente, decidir si tiene que acudir una persona implicada o que se ha manifestado en una declaración que está implicada, tiene que ir como testigo, tiene que ir como investigado o en calidad de que tiene que comparecer y declarar. Y es básicamente función de su señoría decir quién, qué, cómo, cuándo y dónde y por qué. Nacho Fuster Fabra, un placer enorme tenerte aquí, como siempre, aquí en Es Diario. Muchísimas gracias, Nacho, y estamos en contacto como siempre. Un placer. Como siempre, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Y un abrazo también a todos ustedes, a nuestra audiencia, por vernos semana tras semana aquí en Es Política, el programa de análisis y entrevistas, lo acaban de ver, donde descubrimos esos flecos de la actualidad para desgranarla y para que ustedes también puedan analizarla en todas sus dimensiones. Ya saben, síganos aquí en YouTube y también en nuestra página web para mantenerse informados día tras día en esdiario.com. Nos vemos, chao, gracias.